Hola, estamos dedicados a estudiar la elección y el bienestar, dos términos clave que identifican a la ciencia económica. En esta oportunidad, precisamente vamos a identificar los conceptos clave de la economía y cómo es que podemos hacer uso de algunas herramientas para el análisis que nos permita aplicarlo en el campo de la salud. Muy importante identificar que cuando hablamos de economía estamos realmente refiriéndonos a dos asuntos que competen de manera diferente según el ámbito que ocupemos. Por una parte, identificamos la economía como una ciencia, lo cual parece exclusivo de los economistas del mundo académico, y eso es lo más novedoso para quienes no han estudiado economía. Y en ese sentido, en un curso como el que tenemos acá, lo que buscamos es acercar los conceptos económicos a las personas que comienzan a incursionar en el mundo de la economía. Pero por otra parte, lo que padecemos todos los días, la economía también es una realidad. Es la que vemos cuando recibimos nuestro salario o nuestros ingresos, la que padecemos cuando estamos enfrentados a unos gastos, cuando estamos al frente de una empresa, de una organización de salud. Justamente la relación entre economía y salud es de muy largo aliento. Desde 1758 encontramos en François Quesnay, médico y economista francés, una reflexión muy interesante de cómo él concebía la economía como realidad. Él veía que la economía, en su formación de médico, pudiera compararse con cómo funciona el organismo humano, a partir de la identificación de los distintos órganos que juntos conforman ese sistema, organismo complejo que permite mantener la vida, la salud. Y por eso Quesnay, con esa reflexión desde la medicina, planteó lo que en aquella época de alguna manera fue la precursora de la macroeconomía, la tabla económica, las cuentas nacionales. Ahora bien, cuando nos preguntamos qué es lo que estudia la economía, aparece una distinción muy importante que a la economía como ciencia de alguna manera le da un cierto atributo que en ocasiones la hace ver como una ciencia triste, como lo vemos en el gráfico que tenemos acá, donde Robert Malthus nos plantea una cierta paradoja, en la medida en que la curva que vemos acá que habla de población crece a un ritmo que puede ser exponencial, mientras los recursos, pienses en los alimentos, pueden crecer de manera de una línea recta. Por lo tanto, a lo largo del tiempo se puede presentar una situación en la cual las necesidades, en este caso vistas en términos de población que demanda alimentos, puede superar ampliamente a los recursos, a la disponibilidad de alimentos, y eso puede dar lugar a unas hambrunas. Por eso decimos que la economía es la ciencia de la escasez, y esto en salud tiene todo el sentido, porque como vamos a ver más adelante, la sociedad quisiera que se emplearan muchos recursos para poder atender la salud y la enfermedad. Decimos entonces de manera formal que la economía lo que nos ayuda es a resolver el problema entre necesidades y recursos, de modo que lo podemos plantear de dos maneras alternativas. Por una parte, decimos que vamos a maximizar los resultados, los deseos, los anhelos de una persona, de una familia, de una sociedad. Cómo alcanzar el mayor resultado, pero reconociendo que tenemos una restricción de presupuesto. Por ejemplo, quiero viajar. ¿Cuál es el sitio más lejano al que puedo llegar, dado el presupuesto con que cuento? Tal vez puedo viajar dentro del país, puedo viajar a otro país o a otro continente, pero ¿cuántos días puedo viajar? Todo eso queda limitado al presupuesto, en este caso meramente financiero, pero también puede ser el tiempo una limitación. ¿Cuánto tiempo quisiera estar dedicado al ocio? Hay una restricción. ¿Cuánto realmente tiempo dispongo distinto al que empleo para trabajar o estudiar? De manera alternativa, esto es muy importante en el campo de la salud, yo puedo decir que la economía busca acompañarnos en la minimización de costos, es decir, cómo hacer el menor uso posible de recursos para alcanzar un resultado determinado. Por ejemplo, ¿cómo logramos reducir la mortalidad materna al mínimo, idealmente cero,
con qué uso de recursos mínimo, de manera que ahí nos dedicamos a explorar programas, estrategias que permitan optimizar los recursos. Necesidades y recursos. Hay allí pues una brecha y eso nos conecta con un concepto adicional que la economía plantea bastante bien y es un poco el campo de acción o abre el campo de acción para la economía y la economía de la salud. Es el reconocimiento de disyuntivas o dilemas. Todo el tiempo estamos sometidos a disyuntivas, a dilemas. ¿Qué hago en un momento determinado? ¿Cómo aplico un recurso que tengo disponible toda vez que requiero o quiero más bien resolver un número más amplio de necesidades? Ahora, ¿qué puede aprender la economía de otras disciplinas? Esto es bien importante. Yo invito siempre a leer una reflexión muy interesante, además de bonita y en el fondo íntima, que comparte Jeffrey Sachs, un gran economista de la salud que presidió ya en 2001 la Comisión de Macroeconomía y Salud. Y es un economista que además de aportar en el campo de la salud, viene aportando bastante en el campo del desarrollo sostenible. Todo lo que tenemos hoy sobre los objetivos de desarrollo sostenible, economistas como Jeffrey Sachs está ahí, dando luz sobre ello. Jeffrey Sachs compartía entonces en un libro sobre el fin de la pobreza una reflexión cuando él comparaba el trabajo de su esposa, pediatra, con el suyo, economista del desarrollo. Y justamente hacía una reflexión muy crítica que nos debe llamar la atención a los economistas y quienes vamos a incursionar en el mundo de la economía para tener claridad sobre su objeto y su método. Sachs veía cómo su esposa la podría llamar una mamá, un papá en horas de la noche para informarle que su niño tenía fiebre. Lo que hace la doctora pediatra es indagar a partir de una cierta test de casuística por otros síntomas que pudiera tener el niño, pero también por algunas causas. Por ejemplo, el niño dónde estuvo en el día, el niño que comió, el niño con quien compartió, en fin. Y Sachs, en su reflexión, escuchando a la esposa al teléfono, decía, ella está explorando para elaborar un diagnóstico. Realmente la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma de que algo anda mal en el organismo y por lo tanto es necesario reunir más información para elaborar un diagnóstico. Por eso la pregunta de qué pudo haber comido, qué hizo durante el día, si tiene algún dolor, etc. Y Sachs entonces critica fuertemente el papel de los economistas porque muchas veces no se hacen preguntas y quisieran aplicar a rajatabla fórmulas que sencillamente no aplican en un contexto determinado. Es el caso, por ejemplo, de la inflación. La inflación podemos compararla con la fiebre. La inflación, aunque lo vemos como un problema, realmente es un síntoma de que algo está mal en la economía. Puede ser un desbalance entre oferta y demanda que resulta, por ejemplo, de una sequía, de una cese en el comercio mundial como el que se vivió producto de la pandemia del COVID. Puede ser que haya un exceso de demanda. Muchas personas estén demandando algún bien determinado. Entonces, la inflación, en el sentido que es una alza generalizada de los precios, lo que nos plantea es, aquí algo está pasando. ¿Qué debe hacer el economista antes de llegar con una fórmula mágica, como se hacía décadas atrás con antibióticos para curar la fiebre, para calmar la fiebre? Pues es indagar, como lo hacía la pediatra, qué puede estar pasando en esta economía, cómo está la tasa de interés, cómo están los productos agrícolas, en fin, una serie de preguntas que conviene examinar cuando estamos ante fenómenos como este y por lo tanto la reflexión que nos hace Jeffrey Sachs nos lleva a reconocer, como lo decía François Quesnay, que las economías como las personas son sistemas complejos, de modo que el fallo en algo ocasiona un problema que puede ser sistémico en toda la cadena. Pero además, muy importante, lo que debemos aprender los economistas sobre el diagnóstico diferencial, ser capaces en salud es clarísimo de abordar tratamientos familiares, no solamente individuales. Cuando estamos ante enfermedades infecciosas, cuando estamos ante problemas de salud mental, es claro que no es un asunto solamente del individuo, hay que involucrar a la familia y también a la comunidad. Muy importante hacer seguimiento y evaluación de los objetivos y de los resultados y reconocerlo con mucha humildad, que la medicina es una profesión, pero la economía también lo es y por lo tanto como profesión
nos demanda unos códigos de conducta, una ética. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la economía como realidad? Como realidad, entonces, la economía, decíamos, es esas acciones que día a día realizamos las personas y que se concretan en verbos como comprar, vender, trabajar, producir. Estamos realizando alguna actividad que se ve reflejada en indicadores económicos. Incluso podemos criticar, hay unas actividades, como todo lo que se refiere al cuidado, algún trabajo doméstico que no se ve reflejado en la cifra, que no ha sido del todo reconocido como una actividad económica, pero aceptemos entonces que estos verbos que nos llevan a unos procesos más amplios son la producción, la distribución y el consumo, y todo ello se puede representar en lo que llamamos el diagrama de flujo circular. Acá lo que hacemos, siguiendo un texto de Mankiw, Gregory Mankiw, es representar una economía de la manera más sencilla posible. Así como podemos representar un corazón, como podemos representar el organismo humano completo, con la salvedad que el organismo pues es algo que claramente le podemos tomar la foto, es real, lo podemos palpar, la economía no. Decimos entonces, para simplificar, que la economía tiene dos agentes, que son las familias y las empresas. Un modelo más complejo tiene que permitir reconocer al gobierno. Estas familias, estos agentes, familias y empresas, interactúan en dos tipos de mercados. Un mercado que llamamos de bienes y servicios y un mercado que llamamos de factores de producción. Las flechas rojas, el flujo rojo, lo que nos indica es cómo los productos y los servicios van pasando de mano en mano. En este caso, por ejemplo, la familia lo que hace es brindar servicios y bienes a las empresas representados, por ejemplo, en trabajo, capital, tierra. Las empresas, por su parte, reciben de las familias esos factores de producción que los combina para producir y están dispuestas a vender a las familias bienes y servicios. Entonces acá brindamos nuestro trabajo, por ejemplo en educación, somos profesores, recibimos una remuneración por ello y como universidad lo que producimos es el servicio educativo, que es el que reciben las personas que están acá del lado de las familias. Pero también tenemos el mercado de los factores y en este caso lo que hacemos es vender a las empresas el trabajo, por ejemplo, y a cambio el flujo o las líneas verdes lo que nos indican son el flujo de ingreso y gasto. Lo que es un ingreso para la empresa es un gasto para la familia. Veamos, la familia compra en el supermercado, para ello la empresa recibe un ingreso y la familia está gastando. Esta es una manera pues muy sencilla, reitero, de representar la economía. Pasemos entonces al segundo punto crucial y cuáles son los conceptos que están involucrados en el análisis económico. Acá seguimos también de cerca los 10 principios que Gregory Mankiw nos propone para iniciar el estudio de la economía. Recomiendo bastante esta mirada cuando decimos que la economía de alguna manera la podemos abordar en este intento por interpretar una realidad como en tres, digamos, tipos, temas distintos, cada uno de los cuales constituye una materia. Lo primero es todo lo que se refiere a la toma de decisiones. Lo segundo es la interacción que se presenta entre los agentes y lo tercero, el funcionamiento de la economía como un todo. Veamos lo primero entonces. Cuando decimos cómo toman decisiones las personas, encontramos 4 principios fundamentales, cada uno de los cuales, reitero, constituye una materia de estudio y en torno a ella podemos plantear muchos ejemplos y les motivo entonces a que con cada uno de ellos, especialmente los que más podemos aplicar a salud, podamos incluso a partir de la observación en el día a día ver cómo estos principios, que en algunos casos también son supuestos del análisis económico, realmente se cumplen. Veamos el primero, disyuntivas. Todo el tiempo estamos sometidos a lo que llamamos un dilema, un trade-off, un intercambio. Estamos todo el día enfrentados a eso. ¿A qué dedico el tiempo? ¿Por dónde viajo? ¿Con quién me reúno?
¿Qué estudio? ¿Qué leo? Y siempre entonces estamos ante una o dos alternativas con una, si se quiere, mala noticia, y es que solo podemos tomar una de los dos. Veamos el ejemplo. Cuando vamos en el auto para nuestro trabajo, para casa de regreso, tenemos varios caminos alternativos. ¿Cuál tomo? Y ahí aparece un dilema. ¿Voy por la derecha? ¿Voy por la izquierda? ¿Voy más a la izquierda? ¿Por dónde viajo? Hoy las plataformas y el uso de la tecnología nos da información, pero una información que puede cambiar en el tiempo. Puede ser que yo tome la ruta más rápida que me indica la plataforma, siendo la más larga, pero cuando tomo esta ruta, en el camino se congestiona más que las demás. Muy bien. Primer punto entonces, los dilemas, las disyuntivas. Segundo, muy importante, es lo que llamamos el costo de oportunidad. Esto significa que cuando nosotros resolvemos el dilema tomando una decisión, por dónde viajo, con quién me reúno, qué hago en este momento, estoy descartando todas las demás alternativas y ahí emerge ese concepto muy importante del análisis económico que significa en qué costo incurrí al abandonar las otras alternativas. Tercero, los cambios marginales como un intento de los economistas por examinar que nuestro comportamiento se ajusta un poco a la ganancia que nos aporta el esfuerzo último. ¿Cuál es, para ponerlo en términos muy coloquiales, recordando a Paul Samuelson, cuál es la utilidad que me proporciona la última cucharada de sopa? En la medida en que la primera me aporta mucha utilidad porque tal vez tenga hambre, pero con el paso de los segundos, de las dosis que voy consumiendo, tal vez la utilidad se merma, incluso puede ser que no termine tomando toda la sopa. Y los incentivos, que es lo que mueve a las personas a comportarse de una u otra manera. Este es un capítulo crucial que lo veremos en todo el estudio de la economía de la salud, la economía del comportamiento, cómo es que las personas responden a incentivos. Veamos entonces cómo interactúan las personas. Aquí es crucial reconocer las bondades que presenta el comercio. Como tendremos oportunidad de examinar en lecciones posteriores, el comercio en términos del intercambio libre entre los agentes trae ganancias que las expresamos en términos de excedente social. Tanto el consumidor como el productor reciben ganancias producto del comercio. Entonces hay una defensa del comercio, del libre comercio. En segundo lugar, es que el mercado es un buen mecanismo de asignación y aquí es muy importante dejar claro que no se trata de que el mercado sea el único que pueda realizar una buena asignación y mucho menos que siempre el mercado conduzca a una buena asignación. Quiero que tengamos eso muy presente porque igualmente en lecciones posteriores vamos a reconocer las fallas de mercado. Por eso advertimos, el mercado es un buen mecanismo de asignación. Esto es, vimos el problema de la economía, cómo asignamos recursos escasos para atender necesidades ilimitadas. El mercado nos ayuda. El mercado es un buen mecanismo que por la vía de la oferta y la demanda nos ayuda a asignarlo. Pero el principio número 7, el gobierno puede mejorar los resultados. En el caso de salud, lo vamos a ver con amplitud y multiplicidad de ejemplos. El gobierno sencillamente ocupa un papel que el mercado no logra desarrollar en materia de asignación de recursos. Por eso reiteramos, es el gobierno el que puede mejorar los resultados. Muy importante cuando se presentan fallos, es el caso de la salud, del medio ambiente. Y finalmente decimos cuáles son los principios que se refieren al funcionamiento de la economía. Ahí de manera rápida entonces reconocemos cómo el nivel de vida de las personas depende de la capacidad para producir bienes y servicios. Muy importante conectar con la visión que vamos a plantear sobre lo que significa el desarrollo. Lo segundo es la relación que se presenta entre la cantidad de dinero en la economía y la inflación, donde incluso reconocemos que hay una disyuntiva entre inflación y desempleo. Resumimos entonces en 4 conceptos. Los que empleamos en la economía y que son los que nos van a ayudar a construir todo el pensamiento en torno a la economía de la salud. Escasez, disyuntiva y elección, como ese problema que enfrentamos en términos de necesidades y recursos. Son escasos los recursos, pero queremos responder a unas necesidades crecientes, enfrentamos disyuntiva, finalmente tomamos una decisión. La frontera de posibilidades de producción la vamos a ver como una herramienta
analítica que nos permite ubicar estos conceptos justamente para alcanzar la eficiencia. La eficiencia es uno de los resultados esperados a partir de la elección y como parte de ella también el bienestar. Y finalmente, la racionalización y el racionamiento como dos conceptos clave que nos ayudan a concebir los resultados en materia de asignación. Veamos cómo podemos representar el problema económico en el campo de la salud. Esto es, aquella brecha entre necesidades y recursos. En este esquema vamos a representar en la variable del eje de las X, el eje horizontal, el tiempo, cómo se comporta nuestra variable en el tiempo, y en el eje vertical los recursos que empleamos para atender la salud. Lo que observamos, y para ello hay mucha evidencia y tendremos oportunidad en varios recursos de examinar indicadores, es que las necesidades, las demandas y las posibilidades técnicas crecen a un ritmo fuerte. Y esto lo podemos medir, por ejemplo, en términos del gasto en salud. La historia nos enseña que todos los países a lo largo del tiempo gastan más en salud como proporción del PIB. Y eso nos indica esta curva roja. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Por qué crece el gasto en salud por encima de los demás? Y allí encontramos dos tipos de factores. El gasto en salud crece por unos factores asociados a la demanda, a la población, bien sea porque hay unos cambios demográficos, en particular el envejecimiento, hay unos cambios epidemiológicos marcados por la emergencia, la reemergencia de enfermedades, una gran epidemia, y muy importante últimamente las expectativas que pueda tener la población a partir de lo que significa la educación y la afiliación a un sistema de seguros. Pero también existen factores de oferta, de modo que desde la prestación de servicios, desde los seguros de salud, también se impulsa el gasto en salud por varias vías. La que predomina son las nuevas tecnologías. Día a día recibimos nuevas tecnologías para el diagnóstico, para el tratamiento, y eso está presionando el gasto en salud, pero también hay incentivos de los proveedores para que ciertos medicamentos, ciertos servicios puedan ser posicionados en el mercado y por lo tanto puedan estar estimulados a su prescripción. La mala noticia que nos toca a los economistas, recordando que es la ciencia de la escasez, es que los recursos crecen a un ritmo menor. Por eso se presenta esa brecha. Una brecha que podemos decir es creciente entre lo que la medicina es capaz de hacer, lo que la gente quisiera tener y lo que es económicamente factible. Pensemos a nivel individual qué significa el tratamiento de una enfermedad como el cáncer. Varios tipos de cáncer donde el tratamiento individual tiene unos costos muy elevados, o enfermedades de la sangre también demandan muchos recursos. ¿Cuál es la solución? Es la que buscamos desde el mundo académico. Necesitamos encontrar una demanda legitimada, esto es, que a partir de un cierto acuerdo social, mediante un mecanismo de elección, podamos decir cuál es el plan de beneficios que podamos garantizar a toda la población toda vez que vamos a comprometer recursos públicos. Pero al mismo tiempo necesitamos ejercer un mayor esfuerzo financiero, esto es, lograr definitivamente que a partir de los impuestos generales, a partir de las cotizaciones a la seguridad social, podamos reunir más recursos para poder financiar la salud. Vimos entonces en el esquema anterior esa brecha que se presenta entre las necesidades y las aspiraciones en salud y los recursos que son limitados. Conviene entonces recordar la noción del dilema, que es el que enfrentamos en salud, y en salud es mucho más complejo porque hablamos de unos dilemas éticos, en la medida en que terminamos decidiendo un asunto bien complejo como quién vive y quién muere. Y eso nos recuerda el famoso dilema de Hierro, que significa ir conduciendo una locomotora y encontramos que al frente hay 5 personas que están, digamos, acostadas sobre la vía, y el maquinista tiene la opción de desviar su máquina, pero al desviarse va a encontrar una persona sobre la vía. La pregunta que nos hacemos es, teniendo esta información, que si continuamos esta ruta vamos a atropellar 5 personas porque el tren no se va a detener, y si tomamos esta vamos a atropellar una persona igualmente porque el tren no se va a detener, ¿cuál decisión tomamos? En salud, en buena medida, las cosas hay que plantearlas así,
por la razón de que nunca va a ser posible que los recursos nos permita atenderlos a todos. Pensemos en cosas simples como las que enfrentamos en una unidad de urgencias, en una unidad de cuidados intensivos. No es posible con el recurso disponible en el momento, ante una situación como una pandemia, ante un desastre, ante una epidemia, poder atenderlos a todos. Por eso desarrollamos un sistema de triaje, que de alguna manera significa tomar la ruta, como en el tren, donde vamos a causar el menor daño posible. Y esto, por eso lo advertía, puede colocarnos en el plano de la ética porque estamos aceptando el daño, pero lo que estamos buscando es tomar el menor daño posible, lo cual, al fin de cuentas, es una ganancia. Advertíamos que la frontera de posibilidades de producción es un recurso muy potente que utilizamos los economistas para explicar lo que hemos venido diciendo. Lo que hacemos con la frontera de posibilidades de producción, un recurso realmente abstracto, pero que nos permite hablar de estos temas, es considerar que los factores productivos, entiéndase por ellos trabajo, capital, tierra, etcétera, los empleamos, por ejemplo, para producir dos tipos de bienes. Pudiera ser libros y medicamentos, autos y vivienda, alimentos y educación, en fin, relacionar dos bienes cualquiera, y lo que encontramos es toda el área sombreada que está delimitada por esta curva va a significar esa frontera. Y como frontera lo que hace es dividir, separar el mundo de lo que es posible. Todo lo que está resaltado en color es posible. Los recursos que tenemos en la sociedad nos permite alcanzar cualquier combinación de la que encontremos acá. Y a lo largo de la curva estamos haciendo un uso pleno de los recursos. Pero si nos salimos de acá, por fuera de esta curva, decimos que ya es el mundo de lo inalcanzable. Por eso es una frontera de posibilidades. Lo de afuera es imposible. Y acá podemos entonces representar estos conceptos de los que ya hablamos. La escasez es muy claro porque no es posible alcanzar, por ejemplo, un punto como estos. Los recursos que tenemos no nos lo permiten. La disyuntiva es en la medida en que si nosotros queremos aumentar el producto de un bien, necesariamente debemos reducir el del otro. El costo de oportunidad, como lo veremos a continuación, porque precisamente aumentar la producción de uno de ellos, sencillamente el costo que vamos a incurrir es reducir el producto del otro. Y el crecimiento económico, que sería el desplazamiento de esta frontera. Ese es un anhelo muy importante. Nosotros podemos, por eso tal vez han escuchado la noción, ampliar la frontera. Muy importante. ¿Y cómo lo logramos? Por ejemplo, mejorando la productividad, mejorando la tecnología. Esta frontera también tiene una expresión matemática para los que quieran abordarlo de esa manera, y es que tenemos el sistema de coordenadas donde elaboramos la curva con una pendiente, que es la derivada, que en este caso es negativa, que implica, muy importante, una relación negativa entre los dos productos, pero además una segunda derivada que también es negativa, lo cual significa que esta curva es cóncava y por lo tanto muestra un rendimiento creciente para ese intercambio entre los dos productos. Acá podemos ver precisamente el intercambio. Nosotros podemos pasar del punto A al punto B, ambos son eficientes. Pero para pasar de A a B, ¿qué pasa? Vamos a reducir la producción de libros para poder aumentar la producción de medicamentos. Por eso hablamos de un costo de oportunidad. El costo de oportunidad de aumentar la producción de libros es de medicamentos, significa reducir la producción de libros. Algo que los economistas quisiéramos siempre encontrar, y allí nos parecemos a los cazadores de mariposas, en nuestro caso somos cazadores de paretos, estamos buscando más eficiencia. Si en nuestro análisis del sector salud, de un servicio, un programa en particular, encontramos situaciones como esta, es una maravilla. Puede ser que el producto que estemos alcanzando, por ejemplo C, nos permite aumentar la producción de medicamentos sin que sea necesario emplear más recursos porque además no los tenemos, o aumentar la producción de libros o incluso aumentar la de los dos. Por eso decimos que un punto como el C y cualquier punto dentro de esta área es ineficiente. La economía pudiera alcanzar una mayor cantidad de productos con los recursos que tiene disponibles y por eso
reitero, ello significa una mejora de eficiencia. Para terminar, y de este modo dejar para ustedes la reflexión sobre cómo la economía nos permite analizar muchas realidades en salud, pensemos precisamente en cómo la sociedad resuelve lo que está buscando, que son los beneficios de tratamiento, medidos por ejemplo en términos de esperanza de vida, en términos de una menor mortalidad, con los recursos que emplea. Esta gráfica lo que nos ilustra es que en la medida en que aumentemos el gasto en salud, en la medida en que empleemos más recursos para un tratamiento, para atender la enfermedad, pues la sociedad o la persona, según lo que estemos analizando, va a alcanzar mejores resultados. Lo que nos preguntamos es, observemos que a partir de cierto punto, esta curva, si bien sigue creciendo, lo hace más lento. Es como que ya hay un punto en el cual es difícil seguir mejorando. Pensemos en la esperanza de vida. Cuando tenemos una esperanza de vida de 40, 45 años, durante varias décadas, un periodo relativamente corto, fue posible elevar fuertemente la esperanza de vida con medidas como las vacunas, los antibióticos y unas medidas de higiene. Pero a partir de cierto punto, cuando ya la esperanza de vida, digamos, es de 80 años, ya es muy difícil seguir creciendo. Y por lo tanto nos podemos llegar a preguntar si acaso un punto como el C existe, esto es, que habrá un nivel máximo a partir del cual será difícil elevar aún más el indicador de salud y, al menos a nivel individual, acaso, lo ponemos punteado como hipótesis, pudiera de hecho deteriorarse el estado de salud. Pensemos en los fenómenos de la iatrogenia. Una persona puede seguir recibiendo más tratamiento, pero realmente lo que hacemos es deteriorar su calidad de vida. Por eso este gráfico nos permite diferenciar dos conceptos que ustedes van a tener la oportunidad de revisar más ampliamente. Uno es el racionamiento, que es un poco el más odioso, por llamarlo así, en la medida en que implica recorte, negación. Por eso lo significamos moviéndonos hacia la izquierda y hacia abajo. Significa decirle a alguien: no lo atiendo, no tiene servicios, no tiene medicamentos. Pero hay un proceso y para ello existen muchos mecanismos. El mecanismo del precio, el mecanismo de la cola, que significa dar crédito para que una persona pueda recibir un servicio. Pero hay otro proceso que es muy importante y en salud tiene toda la aplicación, y lo veremos cuando hablemos de la priorización, es la racionalización, que significa la búsqueda de un mejor uso del recurso. En este caso, es posible que nosotros podamos reducir la asignación de recursos en un área donde no está generando un buen resultado y aumentarlo donde está mejorando. Imaginemos un caso en el cual podemos reducir ciertos tratamientos para cáncer con unas terapias muy intensivas, invasivas, de muy alto costo, y ese recurso que se libera, emplearlo, por ejemplo, para reducir la mortalidad infantil. La sociedad termina ganando. Lo que estamos haciendo es una reasignación de recursos. Esto entonces guarda relación con lo que hemos visto atrás acerca de lo que significa una mejora de eficiencia. Bueno, hemos visto cuáles son los conceptos económicos que nos permiten analizar la salud, y muy importante diferenciar la economía como una ciencia y como una realidad. Espero que todos estos elementos sean muy útiles para continuar en su estudio, y recordemos nuestras dos palabras clave: elección y bienestar. Estamos dedicados a eso.